mientras que estamos. Ya iniciamos la grabación ahí. Hola Mariela, ahí se van incorporando, chiquillas. Bien, espero que estén avanzando su trabajo, ¿ya? Hoy día vamos a hacer un pequeño repaso, incorporando también lo que tiene que ver con el desarrollo de una clase, con la estructura propiamente tal de una clase, ¿ya? Y vamos a ir repasando con respecto a esto solamente algunos puntos importantes que son más bien relevantes para que ustedes los puedan tener en cuenta al momento de hacer su trabajo final, ¿ya? Bueno, en el caso del inicio nosotros ya habíamos hablado de dos momentos importantes dentro del inicio, uno que tiene que ver con la activación de los conocimientos previos y otra que tiene que ver con la presentación del objetivo de la clase, ¿ya? Y la motivación frente a la presentación de este objetivo. Entonces, estos son enunciados, puntos importantes que hay que tener en cuenta. Primero, tienes que realizar una preparación hacia el objetivo que vas a trabajar, ¿ya? Se enuncia con claridad el propósito, el objetivo de la clase. Creo que me salté una. Espérenme. Esto es en general. Se desarrollan actividades para entrelazar los contenidos presentados a través de los conocimientos previos de los estudiantes, ¿ya? Y esto tiene que ser algo breve, ¿ya? No puedo hacer un inicio, perdón, que me dure la mitad de la clase, ¿ya? El objetivo que tiene esto es entusiasmar, dice la audiencia, en este caso a los estudiantes, con una breve explicación del objetivo de la clase. Ya puede escribir el objetivo en el pizarrón. Ahora, este objetivo, sobre todo en tiempos de pandemia, se ha llevado y se ha verbalizado, es decir, tú se lo expones a los estudiantes, pero no necesariamente ellos lo terminan escribiendo, ¿ya? Antiguamente, cuando era un bloque completo de clase, estaba el tiempo para que los estudiantes puedan escribirlo en el cuaderno o puedan escribirlo en su guía, el objetivo que se estaba planteando de la clase, pero hoy en día se está usando mucho el término de más bien oral o a través de chat o a través de otros sistemas, pero o presentado en el mismo PPT o video que le presentes, pero no se lo haces escribir por un tema de tiempo, ¿ya? Pero antiguamente sí era exigible que esté visible para ellos de alguna u otra manera, ¿ya? Generar un ambiente receptivo y socioafectivo también positivo. Aquí hablamos todo el aprendizaje socioemocional que ha estado muy en boga estos años, el año pasado y ya en donde nosotros al inicio de la clase damos la bienvenida, preguntamos el cómo están, ¿cierto? Todo eso también, todo esto para crear un ambiente propicio para el aprendizaje, ¿ya? Indagar sobre los conocimientos previos en relación al tema que estamos tratando. Se puede utilizar distintas técnicas y actividades. Nosotros vimos algunas técnicas de diálogo dirigido, preguntas, alguna observación de objetos, láminas, etc. Lámina iba con tilde, por si acaso. Tiene algunos detalles. Estas son ideas que encontré por ahí puntuales. En el caso del desarrollo, ya aquí vamos a andar un poquito más. Obviamente, ¿no es cierto?, tenemos que desarrollar actividades de aprendizaje que estén relacionadas con el objetivo o el tema de la clase, ¿ya? Lo que decíamos nosotros, o sea, si vamos a desarrollar una habilidad que dice, por ejemplo, crear, yo no puedo hacer toda la clase actividades solo de representación en matemáticas, tengo que llegar a esa habilidad que es superior, ya tengo que a lo mejor hacerlas de manera progresiva hasta llegar a lograr esa habilidad. Sobre todo cuando es una habilidad superior, tengo que pasar primero por otras etapas, pero yo coloco mi objetivo final. Ese es el que yo voy a lograr, por lo tanto, ese es el que yo coloco, ya como objetivo de la clase. También se desarrollan los contenidos disciplinarios pertinentes al objetivo trabajado, o sea, no tan solo el objetivo de la habilidad tiene que estar relacionada con las actividades, sino que también el contenido que yo voy a trabajar. Si yo también explicito que voy a trabajar
algunas actitudes, también tienen que verse reflejadas dentro de mis actividades que voy a desarrollar, y no solo en el momento en que yo voy a evaluar. Por ejemplo, si yo digo que trabajan con entusiasmo frente a la asignatura de matemáticas, o demuestran interés por la asignatura de matemáticas, que es uno de los objetivos actitudinales, yo no puedo llegar y solamente al final hacer una autoevaluación en donde digan si ellos estaban interesados o no en la clase, ya donde ellos se autoevalúen. No, yo tengo que estar todo el rato proponiendo o parafraseando o diciendo, ¿no es cierto? O recordándoles, ¿no es cierto?, el interés por las matemáticas, porque son importantes las matemáticas. Tengo que destacar eso, porque están en nuestra vida, a lo mejor dar ejemplos, pero tengo que hacerlo durante la clase, de lo contrario, no estaría cumpliendo con mi objetivo en su totalidad, ¿ya? Siempre y cuando yo lo tome y lo coloque como uno de mis objetivos de clase, el actitudinal, porque también pudiese ser, sobre todo en estas clases más breves, en donde yo simplemente no necesito colocarlos, ¿ya? Así es que también puede pasar eso en una clase. De hecho, cuando te evalúen también tú puedes optar, bueno, en la planificación no, la planificación tiene que estar, pero en el momento de aplicar la clase, cuando te van a grabar las clases, no necesariamente lo puedes explicitar, puede que simplemente no lo coloques para que no te lo evalúen más adelante. Existe esa opción también. Bien, desarrollar actividades de aprendizaje, entonces decíamos que potencian el desarrollo de habilidades cognitivas, ya desarrollar actividades que permitan aplicar los conceptos trabajados en clases, formular preguntas como recursos didácticos, trabajar con los errores de los alumnos en matemáticas. Esto es esencial, el trabajar con los errores de los alumnos, y va a depender de nosotros como profesores la capacidad que tengamos de reaccionar frente a algunos errores que ellos presenten, o incluso de anticiparnos a algunos errores que ellos puedan cometer, ¿ya? En ese momento yo puedo, antes de que, al presentarles, al modelarles un ejercicio, yo puedo decirles, generalmente los niños cometen estos errores, y se los muestro, ¿ya? Y los niños, por eso digo que también los errores se pueden anticipar, para que así ellos no cometan el mismo error, ¿ya? Yo a los más pequeñitos generalmente les cuento que Juanito de tanto se equivocaba porque hacía esto, esto y esto. Entonces ellos después me dicen, tía, ahora nosotros no nos equivocamos porque nosotros nos acordamos que el niño tanto se equivocaba de esta manera. Yo les invento ahí un cuento para que ellos se acuerden después de que ese error no lo pueden cometer. Entonces existen dos formas de trabajar los errores. Uno, sobre los errores que ya explícitamente los niños realizan, y desde ahí tú partes nuevamente haciendo el análisis de ese ejercicio. Tú le vas haciendo preguntas, y los errores no se solucionan preguntándole a otro estudiante, los errores se solucionan preguntándole al mismo estudiante. A ver, revisa bien. ¿En qué parte tú hiciste esto? ¿Por qué hiciste esta operación? ¿Crees tú que esa era la operación? Por ejemplo, si te estaba diciendo que el número estaba aumentado en 100, ¿tú crees que la operación corresponde, no sé, una sustracción, por ejemplo? Si tú estás aumentando, no estás quitando. Estoy hablando de niños de quinto básico, por ejemplo. Para ellos, ¿no es cierto?, es más fácil también buscar estos sinónimos. Y de esa manera, tú haces que él vaya analizando su error. Esa es una forma de trabajar el error. Y la otra forma de trabajar el error en matemáticas es anticipándote y diciéndole, como les decía yo anteriormente, que les digan, ¿saben qué? Pasa que los niños, o yo tenía un curso, o Juanito siempre se equivocaba en esta situación, y pasaba esto y esto y esto. Entonces tú les demuestras el error antes para que ellos no lo cometan, y enfatizas en ese error para que así no se vuelva a cometer. Eso también se puede hacer, anticiparse al error, ¿ya? En matemática es esencial. También desarrollar, ¿no es cierto?, actividades que permitan tomar una posición valórica. Bueno, eso con respecto a los contenidos o procedimientos abordados, ahí hablábamos de un tema más bien actitudinal.
si es que lo vas a tomar, tienes que considerarlo, como les decía yo, no al inicio de la clase cuando nombras el objetivo y después cuando terminas en la evaluación o en la autoevaluación, de la clase, sino que también tienes que durante la clase ir desarrollándolo. ¿Cómo se desarrolla un objetivo actitudinal? Bueno, tú le puedes ir recordando al estudiante qué significa trabajar en forma colaborativa, por ejemplo, que trabajen en grupos, que para eso hay que respetarse, hay que respetar turnos, hay que respetar ideas, hay que elegir las mejores ideas, etc. ¿Ya? Esas cosas tú tienes que ir replicándolas durante todo el desarrollo de la clase, que también es importante, hay que tenerlos en cuenta, ¿ya? Siempre hay que establecer relación entre el contenido o el tema de la clase con la vida cotidiana, para que a ellos les haga más sentido, ¿ya? O sea, que no sea solo un objeto matemático, como decía por ahí un teórico, sino que también que ellos lo puedan entrelazar con esta realidad que ellos viven en el día a día, ¿ya? No solo en esta realidad inventada que son las matemáticas por de algún modo, sino que ellos sienten que las matemáticas pertenecen a la vida diaria, que ellos en todo lo que hacen están presentes las matemáticas. Para que ellos la puedan valorar, ustedes siempre tienen que hacer esta conexión, ¿ya? Relacionar los contenidos o temas de su disciplina con contenidos o disciplinas afines, lo que hablábamos, ¿no es cierto?, en el inicio de la primera unidad, que tiene que ver con lo interdisciplinar. ¿Ya? Yo puedo perfectamente relacionar la asignatura de matemática con cualquier otra asignatura. Para eso hay objetivos afines, para eso hay objetivos que son interdisciplinares y que me permiten esta conexión, ¿ya? Y cuando no la permita, créanme que siempre va a haber una fórmula de poder conectarlas. Ya ustedes como profesores siempre van a tener ahí la fórmula de poder conectar o entrelazar ciertos contenidos. Y aquí es muy importante también que en sus escuelas, en sus colegios donde ustedes trabajen, ¿no es cierto?, en las reuniones de departamento, llámense las reuniones de coordinaciones, de ciclo, etcétera, ahí es donde se tiene que producir este proceso de articulación en donde ustedes puedan generar estas alianzas, digamos, interdisciplinares, en donde a lo mejor, ¿no es cierto?, si la profesora está justo viendo, no sé, los paralelos y meridianos, a lo mejor tú puedas trabajar el plano cartesiano, por dar un ejemplo, ¿ya? Y los puedas conectar con la asignatura de ciencias, en este caso, matemáticas, ¿cierto? Pero tiene que producirse desde ahí, desde este trabajo colaborativo. Incluso, insisto, se pueden generar algunos proyectos importantes, ¿no es cierto?, que son metodologías que sirven mucho para poder trabajar en conjunto, ¿ya? También, ¿no es cierto?, aprovechar algunos temas emergentes para discutir. Por ejemplo, nosotros ahora en el colegio donde yo trabajo, dentro de la misma pauta, hay un punto que indica que tenemos que contextualizar también con respecto a todo lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria, el hecho de aprovechar siempre de estar también incentivándolos al autocuidado, ¿ya? Al aprendizaje también socioemocional. También hay que siempre estar contextualizándolo, los contenidos que ustedes están viendo con lo que ellos están viviendo, y en este caso más que nunca. También usar diversidad de fuentes, ya como profesores no nos quedamos solamente con el texto de estudio, ya. Antiguamente, ahora yo podría decir que los profesores sí buscan, indagan más. Antiguamente los profesores eran como de una sola línea, o sea, decían yo uso, no sé, el libro de Baldor y uso ese y punto, no uso más, ninguno más. Hoy en día sabemos que esto no es suficiente, ¿ya? O el mismo texto de estudio, perdón, el mismo texto de estudio no es suficiente para poder trabajar por sí solo, sino que se necesita, ¿no es cierto?, más de un texto para poder trabajar, indagar fuentes obviamente confiables. Si voy a buscar en internet también tiene que ser
una fuente bastante confiable en cuanto a buscar, ¿no es cierto?, información acerca de lo que yo estoy enseñando. Nosotros como profesores siempre nos estamos interiorizando de nuevos contenidos, ya siempre. En matemática, la matemática, si no se practica, se olvida, ¿ya? Aunque después con mayor facilidad lo puedes recordar si tuviste las habilidades. Pero si no desarrollaste esas habilidades, ya, obviamente que te puedes perder, te puedes olvidar con el tiempo. A mí también me pasa. Así es que es importante también tener en cuenta el tener que estar indagando siempre fuentes, recordando, repasando, capacitándose como profesores. Siempre tienen que estar capacitándose, salen nuevas metodologías, salen nuevas técnicas ya y nuevas estrategias de enseñanza también. Y también utilizar los medios didácticos en relación a los objetivos o los temas de clase. También es importante saber utilizar los medios didácticos ya para poder aportar a la clase, para poder desarrollar una clase quizás un poco más interesante también para sus propios estudiantes, ¿ya? Así es que eso también es relevante e importante. Los contenidos deben ser presentados en forma progresiva y significativa. Nosotros ya sabemos en matemática cómo se presentan, ¿cierto? Desde lo concreto a lo simbólico, pero también existen, ¿no es cierto?, otras formas de poder trabajar desde lo concreto a lo simbólico, o bien cuando ya esta primera etapa está superada, que justo pasa ahí, ustedes tienen que descubrir y conocer a su curso para poder descubrir en qué etapa ya los niños pueden trabajar de una manera gráfica más, o pictórica más fácilmente, y desde ahí pasar directamente a lo simbólico, ¿ya? Porque son etapas que ellos van quemando, que van pasando, en donde tienen que avanzar en este sentido, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna consulta? No sé si me están escuchando bien, me dicen por favor, porque mi computador así como que de pronto se bloquea y yo ya no sé después si está funcionando o no, ¿ya? Por favor. De todas maneras, esta clase la voy a subir después para los que no hayan podido estar presentes, y también recordarles que puedan avanzar también con sus trabajos. La pauta se las tuve que enviar a través de Constanza, hago un paréntesis. A través de Constanza le envié porque en el Cibeduc tengo problemas con el ingreso siempre, o sea, cada vez que trato de ingresar, tengo dificultades, ¿ya? Porque como mi correo está hecho provisoriamente, he tenido complicaciones con eso. Entonces, se los envié a través de Constanza, a través de sus correos, les debería haber llegado la pauta y la clase también anterior, el PPT o el PDF de la clase anterior, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta y puedan avanzar con su trabajo. Bien. ¿Me escuchan bien, chiquillas, chiquillos? Sí, profe, se escucha bien. Muchas gracias. Bien, entonces, bueno, a partir de los aprendizajes previos del alumno, ¿no es cierto?, ustedes tienen que conectar de esta manera progresiva con los contenidos que están abordando en la clase. Dice que hay que desarrollar una gama de actividades tanto individualizadas como socializadas para que el alumno aprenda, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay una parte del desarrollo de la clase en donde se llama práctica guiada. La práctica guiada es donde tú puedes modelar un ejercicio, ¿ya? Y puedes incluso desarrollar ese ejercicio con ellos. Tú les vas preguntando qué creen que se resuelve ahí, de qué manera se desarrolla, cuál es cómo lo aplicas, cómo lo vas a desarrollar, lo analizas con ellos, llegas a un resultado con ellos. Eso es una práctica guiada. Incluso tú puedes, ¿no es cierto?, darles algunos otros ejemplos, ¿ya? Y luego viene una práctica que es individual. Una práctica individual quiere decir que la va a realizar cada estudiante, ¿ya? O también puedes hacer una práctica o un desarrollo de actividades de manera grupal, ¿cierto?
pero en donde su trabajo, su aporte es individual, es decir, donde cada uno va a ir desarrollando sus actividades también, a pesar de que en matemática es muy distinto a lo mejor en lenguaje. En matemática siempre se recomienda que a pesar de que trabajen de manera grupal, cada uno desarrolle su propia guía. Porque pasa que si no, en los procesos, los estudiantes, sobre todo cuando son muy concretos todavía, no van a desarrollar, no van a llegar a un correcto resultado si es que no lo están realizando ellos mismos, ¿ya? Muy distinto, por ejemplo, cuando hacen un trabajo de lenguaje y ellos aportan ideas y uno escribe, ¿ya? En matemáticas se recomienda que a pesar de que trabajen, si tú vas a trabajar en grupos, que cada uno siempre esté con su material o con su guía, ¿ya? Eso también es importante para ustedes, para que lo sepan, para que cuando desarrollen sus clases y desarrollen una planificación o hagan un diseño, lo tengan en cuenta, ¿ya? Es mucho más efectivo, no así el hecho de que ellos no tengan el cómo desarrollar un ejercicio, por ejemplo, sino que lo desarrolle solamente una persona. A no ser, puede que a lo mejor presenten el mismo ejercicio, ¿ya? Como pasa con las situaciones didácticas. Ellos pueden resolver un ejercicio todos en conjunto, pero la idea es que siempre uno tenga, no sé si alguien me preguntó algo. Buena pregunta. ¿La planificación debe estar enfocada en una clase online o en una presencial? Lo ideal es que sea en una presencial, pero siempre hay que anteponerse a los hechos y yo le diría que igual consideren como que si estuvieran en una clase híbrida. ¿Qué es una clase híbrida? Que en donde ustedes están haciendo la clase presencial y a la vez online, ya que es lo que estamos haciendo casi todos los profesores en Chile en este minuto. Así es que contemplen las dos áreas. O sea, contemplen, por ejemplo, que si van a desarrollar una guía de aprendizaje, también esa guía va a estar explícita para lo mejor para los estudiantes online, a lo mejor a través de un formulario, por ejemplo, ya que es lo que más se está utilizando ahora. O a través de alguna otra plataforma que ustedes utilicen, ¿ya? Porque existen plataformas donde ustedes también pueden desarrollar guías y ellos pueden ir interactuando también. Así que yo preferiría que si lo van, en el diseño que ustedes planifiquen, puedan hacerlo considerando ambas, porque igual yo creo que es algo que vino para quedarse, el tema de las clases online, ¿ya? De hecho, ya hay algunas actividades y algunas clases, por ejemplo, que tenemos planificadas para el otro año en la universidad, que van a seguir siendo online. Entonces, algunos proyectos, algunas cosas donde yo también voy a participar y van a seguir siendo online y yo creo que con los chicos va a pasar exactamente lo mismo, así que acostumbrémonos a esa planificación dual, ¿ya? Tanto híbrida, o sea, tanto presencial como no presencial. ¿Ok? Bien, entonces sigamos ahí. Esto es súper importante el otro punto, el último punto que dice ahí, el profesor debe acompañar y supervisar en forma permanente el trabajo del alumno, ¿ya? No es así tan simple como que yo llego, le doy el trabajo y listo. No, aquí el profesor, de hecho, hay hay técnicas, ¿ya? Como las que yo les hablaba el otro día de un librito que sacó el Aptus hace mucho tiempo atrás, que habla de muchas técnicas de enseñanza, y dentro de esas técnicas incluso sale el cómo posicionarte dentro de la sala de clases, ¿ya? Puede parecer muy de instrucción, pero que igual es importante, ¿ya? El cómo te ubicas dentro de la sala de clase para visualizar, por ejemplo, que los estudiantes estén trabajando. Siempre se recomienda estar en una línea diagonal, ¿ya? Por ejemplo, es más fácil porque cuando nos colocamos al frente, claro, podemos tener la visual casi de todos,
o también posicionarse en una de las esquinas de la sala de clases, por ejemplo, también nos ayudan a tener una orientación, por ejemplo, de gran parte de la visual de los estudiantes, donde ellos te pueden levantar la mano, te pueden ir preguntando. A veces cuando estamos en una sola posición nos cuesta mucho a lo mejor ver al estudiante que está atrás. A veces algunos profesores igual, antiguamente recordarán que algunos profesores, por ejemplo, para tener la visual cuando ustedes desarrollaban una prueba, se ubicaban atrás en alguna esquina, ¿ya? Porque así tenían la visual de todo, de todo lo que estaba ocurriendo en la sala. Eso es una de las técnicas dentro de la sala de clases que también son importantes para un docente, para poder acompañar y supervisar también el trabajo de los estudiantes, ya sea de manera individual o también puede ser de manera grupal, aunque también se recomienda que cuando trabajan de manera grupal, el docente también se vaya moviendo, ¿no es cierto?, por los diferentes grupos, o al revés. También puede pasar que los grupos se van moviendo, ¿no es cierto?, en diferentes estaciones se les llama, ¿ya? En diferentes estaciones donde ellos van exponiendo, ¿no es cierto?, sus trabajos a los demás compañeros, que también puede darse. Bueno, esa es una técnica que también ustedes deben conocer, me imagino. Bien, eso es en cuanto a los contenidos, ¿no es cierto?, cómo debe acompañar el profesor en el aula, y el rol del profesor, bueno, siempre sabemos que es un guía, ¿ya? Pero en el fondo siempre tiene que darle una intencionalidad pedagógica, ¿ya?, a todo lo que desarrolla, a todo lo que hace. También no olvidar que siempre una clase, yo les decía el otro día que aunque ustedes diseñen la clase más maravillosa del mundo, siempre va a haber algo que la va a diferenciar de la clase que ustedes tienen diseñada, ¿ya? Que ustedes tienen planificada y diseñada en el sentido de sus estrategias que van a usar. Siempre hay cosas emergentes, ¿ya? Siempre hay cosas emergentes, pero está en el cómo tú eres capaz de sobrellevarlas. Por ejemplo, les cuento una anécdota de una colega. Una colega hace como 2 años atrás se iba a evaluar. Ella estaba muy nerviosa porque le iban a ir a grabar su clase y era su primera grabación que tenía como docente. Y resulta que ella tenía un alumno que era súper inquieto, entonces ella habló antes con él y le dijo que por favor se porte bien, que ojalá que la iban a ir a grabar, que igual considere eso. Lo preparó al estudiante para que él se comporte, porque el niño sufría de hiperactividad y finalmente, ¿no es cierto?, trató de atenderlo igual en el momento, pero pasó que el niño estaba tan nervioso que él, el chico todavía, se empezó a mover un diente y estaba tan nervioso que se movía el diente hasta que el diente se lo soltó. Se lo soltó, bueno, estaba en ese proceso todavía porque era más pequeño. Y en la mitad de la clase grabada, los niños empiezan a gritar, profesora, profesora, el niño se le cayó el diente, no sé, Nelson, coloquémosle que se llamaba el niño, está sangrando. Entonces, ya tenía que seguir, porque ustedes saben que cuando los van a evaluar, no pueden parar la grabación, no se puede parar. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando te van a evaluar, a supervisar, ¿cierto? Tú continúas, pase lo que pase. Siempre van a haber situaciones emergentes. Bueno, y en este caso la profesora lo que hizo fue parar un poquito la clase, pedir que llegue un inspector a través de con uno de los estudiantes que estaba ahí, fueron a buscar al estudiante, ella calmó a los niños, ¿ya? Les bajó las revoluciones porque ellos estaban muy asustados porque veían sangre. Y les explicó lo que había pasado, que lo iban a tratar y que después el niño iba a volver, así que tenían que tranquilizarse y todo. O sea, ella supo sobrellevar, a pesar de todo, le fue excelente en su clase porque son cosas que las personas entienden que pueden ser emergentes, que son situaciones, estamos trabajando con personas, estamos trabajando con niños, los niños de por sí, ¿no es cierto?, son inquietos, son curiosos y son cosas que van a pasar, van a suceder.
Entonces, ustedes dentro de ese desarrollo, por eso es que en el desarrollo se deja también mayor tiempo, porque la idea también es que ustedes sepan sobrellevar estas situaciones emergentes. Ahora, dice ahí también que deben saber redireccionar las acciones hacia el aprendizaje. Pasa mucho con los estudiantes que tú les das algún ejemplo, alguna idea, alguna vivencia personal o bien lo conectas con la vida cotidiana y los niños empiezan, sí, y empiezan a hacer ese análisis de que, sí, yo cuando tenía un, no sé, y empiezan, se van por las ramas, pues empiezan, no, es que cuando yo tenía una gatita profesora, ella hacía esto y hacían, no sé, empiezan a irse por otro lado. Tú como docente siempre los escuchas, pero redireccionas inmediatamente, o sea, los vuelves a centrar dentro de lo que tú estás planteando, de cuál es tu objetivo, ¿ya? No puede perderse eso, está bien, basta con que escuches, por un tema obviamente de que el niño se sienta escuchado, pero luego le dices, ok, eso es muy interesante, pero ahora tenemos que volver a retornar a lo que estamos viendo, o bien tú lo conectas con lo que están viendo, pero eso es súper esencial porque pasa mucho, se da mucho, los niños quieren opinar, pero siempre se van como a veces se pierden del foco porque ellos no tienen claro, no necesariamente tienen claro, a pesar de que tú le digas el objetivo, a veces como que se les olvida y eres tú el que tienes que volver a enfocar, ¿ya? Se implementa con el apoyo también de recursos didácticos variados. Tú también tienes que existen un montón en matemática, yo creo que diría que es una de las asignaturas donde más material puedes desarrollar. La verdad es que yo, si ustedes me preguntan a mí, yo considero que en Chile deberíamos tener aulas temáticas. Para mí sería pero maravilloso, así como en Estados Unidos, donde son los estudiantes los que van a sus aulas y nosotros pudiéramos obtener esos recursos en un solo lugar, probablemente sería mucho mejor. Pero aún así son muchas cosas las que podemos realizar también. No más que la carga la llevamos nosotros de andar trasladando, ¿no es cierto?, todos esos recursos, pero hay que, ¿no es cierto?, ser ahí un poco eficientes en ese aspecto y ver a lo mejor qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve. Ya hay personas que utilizan muchos recursos didácticos, pero no necesariamente le van a servir para sus clases o para su objetivo que se plantearon. Ya, entonces también hay que enfocarse en cuanto a los recursos didácticos que yo puedo utilizar. Porque por ejemplo, si estoy viendo figuras geométricas, un geoplano es ideal trabajar con ello y me sirve no para una clase, me sirve para varias clases, así como el GeoGebra, pero con un geoplano puedo trabajar todos los movimientos isométricos, por ejemplo, las transformaciones. Ya puedo trabajar más que eso también. Puedo trabajar ángulos, puedo trabajar diversas cosas también con ese geoplano. Entonces, tengo que también ver qué utilidad me van a dar esos insumos, ya esos recursos. Hay tarjetas, por ejemplo, de adición y sustracción que me pueden servir muchísimo, sobre todo, pero con los más pequeños. También hay tarjetas de multiplicación, de división también, que me pueden servir láminas, memorices, que también son interesantes para ellos, pero ahí nosotros tenemos que estar como chinitos fabricando material, aunque ahora también hay harto insumo que se puede imprimir, ¿ya? Pero siempre estar apoyándose de material didáctico, porque para ellos siempre es importante ese impulso, no solo para que lo comprendan, sino que también desde un inicio para captar su interés y su motivación también. Y así los profesores y los alumnos se involucran en esta propuesta de trabajo, porque si no, de lo contrario, se hace un poco difícil conectar. Ahora, sinceramente, y en mi experiencia como docente, con el curso que más cuesta conectar es con octavo básico, y sobre todo en esta fecha, o sea, ya terminando, bien poco es lo que te hacen caso, o sea, cuesta mucho conectar con ellos no están ni ahí con nada, son muy pocos los que están interesados en la clase. La verdad es que ahí tienes que hacer harta maravilla. Por ejemplo, a ellos lo que los motiva, por ejemplo, le encantan las cartas. Le encantan las cartas. Ese es uno de los recursos que más fácilmente se puede utilizar con ellos.
le gusta mucho también el tema digital, utilizar plataformas, utilizar algunos juegos también, por ahí, por ese lado los puedes captar sobre todo a los niños. Las niñas como que les gusta más el tema de material concreto, pero en el sentido de manipular y de crear. Así es que a lo mejor de esa manera puedes captar mejor el interés frente a estos presentándole este tipo de recursos. Entonces, no todos los recursos sirven para todas las edades, ¿ya? Hay que también tener en cuenta más o menos el rango de para qué cursos, para qué asignaturas, porque hay niños más grandes, igual de octavo básico, que te dicen, "Ay, profesora, pero si nosotros no somos cabros chicos", ellos te dicen eso, o sea, cuesta mucho captar la atención y la motivación en ellos, porque están en una etapa también en donde para ellos nada les llama la atención, les cuesta mucho motivarse, desde levantarse en adelante ya les cuesta la motivación. Entonces nosotros como profesores, la verdad es que aquí va a depender mucho también de los recursos que utilicemos, ¿ya? El que si logramos o no captar su atención. Y por otro lado también dejar las reglas claras, ¿ya? Sobre todo con los más grandes, porque de verdad que a veces uno como profesor, sobre todo cuando uno recién sale de la universidad, trata como de ser profesor no tan pesado, más buena onda, como dicen algunos, pero a veces ahí hay que saber barajar cómo es. Bien. Van a tener una reunión para hacer trabajo. Ya, ok, no hay ningún problema. Bien, yo no sé, espérame un poquito, voy a verlo ahora. Ya, todavía me quedan 2 minutitos. Bien, entonces, alumnos y profesores tienen que involucrarse en la propuesta de trabajo, pero para eso tengo que hacer una labor bastante interesante como profesor para poder lograr captar su atención desde un inicio de la clase, insisto. Y, ¿alguien me quiere decir algo o no? Pensé que alguien estaba activando el micrófono. Y obviamente, ¿no es cierto?, el desarrollo es el que tiene mayor duración, ya, y en donde se juega a encontrar este aprendizaje esperado, ya, en donde se logra captar la atención de los estudiantes. Con respecto al cierre, ya, primero recordar que realizar un cierre de lo trabajado en clase es importante porque tú tienes que retomar los aspectos del objetivo que tú planteaste. Ya tú hablábamos el otro día, ¿no es cierto?, que tienes que hacer una conclusión, elaborar una síntesis con ellos, o incluso ellos la pueden elaborar dependiendo de la técnica que tú vayas a utilizar. Tienes que retomar algunas preguntas, tienes que también darle la chance ahí para que los estudiantes que a lo mejor no comprendieron algo puedan también hacerte las consultas. Bueno, eso tiene que ocurrir durante toda la clase, pero este momento es el más apto para que ellos te puedan consultar a lo mejor algo que a ellos no les haya quedado claro, donde tú puedas retomar, volver a recordar a lo mejor. Ya si estás viendo el teorema de Pitágoras, por ejemplo, y él no entendió una parte del proceso de la fórmula, el cómo, por ejemplo, no sé, sacar la raíz cuadrada, tú vuelvas y retomas ese punto y se lo vuelves a explicar. Por ejemplo, ahí se puede dar. Obviamente, ahí tú tienes que sintetizar, tienes que ser breve también en tu respuesta. Ya, por eso es una conclusión y también una síntesis de este trabajo. Diversas formas de retroalimentación para ver si los alumnos aprendieron, preguntar, revisar apuntes, tareas del cuaderno, dar espacio para preguntas, para aclarar dudas, favorecer la auto y la coevaluación, ¿ya? La autoevaluación es algo que yo generalmente veo que se desarrolla, pero la coevaluación a veces no se desarrolla tanto, ¿ya? Y sirve harto también cuando, por ejemplo, tú le pides a un estudiante que, por ejemplo, evalúe a su compañero que está al lado y que a lo mejor dé argumentos de por qué cree él que él se merece a lo mejor esa evaluación, ¿ya? Puede ser no necesariamente con calificación, puede ser solamente con algunos términos y pucha que sirve porque a ellos les gusta escuchar también qué opinan sus pares con respecto a lo que es
a lo que ellos cómo han rendido en la clase, ¿ya? Y también ellos son súper jueces en ese sentido de poder evaluar a sus propios compañeros. Más les cuesta autoevaluarse que evaluar a sus compañeros. Y también otro aspecto importante y que no se pueden olvidar cuando hagan su diseño ahora, ¿ya? Es que siempre finalizando una clase, tú tienes que dar el punto de partida para la clase siguiente. Y eso es sumamente importante. Ya, nosotros hoy día vimos esto y en la próxima clase vamos a ver, o le das una pista de lo que vas a ver para la otra clase. A mí me resulta mucho el darle pista, entonces ellos después en la otra clase inmediatamente están conectados y me dicen, profesora, yo creo que vamos a ver esto porque usted dijo en la clase pasada que esta era la pista. Entonces ellos se acuerdan, recuerdan eso, y así tú logras esa conexión entre clase y clase, ¿ya? Pero es súper importante que siempre le des el vamos para la otra clase. No solo por la conexión que vas a tener después con ellos en ese sentido, sino que también porque si un niño, por ejemplo, falta, él sabe que en la otra clase veían tal cosa y que esa clase, por ejemplo, le faltó. ¿Ya? También es importante por eso. O sea, tiene varios peros, varios por qué de tener que volver a retomar después, ¿no es cierto?, lo que tú le adelantaste. O sea, en el fondo es como un adelanto del capítulo posterior, ¿ya? Es como una sinopsis. Entonces, es súper importante que ustedes tengan en cuenta estos puntos para lo que tiene que ver con lo que es el diseño de la clase. Lo otro, ya antes de que me vaya, les voy a compartir aquí algo que es súper importante. Yo tengo aquí, ya probablemente a lo mejor ustedes también lo han visto, la planificación, ¿ya? Cuando ustedes desarrollan una planificación, hay algunos criterios que ustedes deben considerar, ¿ya? Cuando ustedes saben que nosotros nos manejamos por el manual de la buena enseñanza. El manual de la buena enseñanza tiene algunos criterios que son muy relevantes, ya el marco de la buena enseñanza, digo, no el manual, el marco de la buena enseñanza tiene estos criterios y cuando ustedes diseñan su clase tienen que tener en cuenta estos criterios. Yo les pido que ahora cuando ustedes ya están desarrollando su avance, ustedes lean estos criterios. Está el A1, el A3, el A4, el C2 y el C3. Porque estos criterios de este manual ya son como nuestra Biblia, en donde ustedes tienen que saber, ¿no es cierto?, cómo se relacionan y qué importancia tienen para la planificación. Por ejemplo, acá dice, plantea objetivos de aprendizaje que indican claramente las habilidades y contenidos que sus estudiantes deben desarrollar. Propone actividades coherentes con los objetivos de aprendizaje. Y si ustedes después van al manual, van a encontrar las claves de cómo, ¿no es cierto?, qué criterios son importantes para que ustedes desarrollen o hagan su diseño, ¿no es cierto?, de planificación. ¿Ya? Bueno, esto es lo que yo tengo del manual del portafolio, pero igual es importante, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aparece digamos que un formato simple de un diseño de clase, ¿ya? Y que es más o menos lo que yo les voy a pedir para su avance como estructura. Obviamente la fecha en que vas a trabajar esta clase, ¿ya? La duración de la clase, el objetivo que vas a trabajar en clase, tienes que escribirlo, el objetivo ya que vas a trabajar en la clase. Luego es súper importante que me describas la clase. Ya el describir la clase tiene que ver con un inicio, con un desarrollo y con un cierre. Entonces tienes que tener en cuenta esta estructura. Dice, describa la clase tal como fue realizada. Detallando en qué consiste, porque va a ser una planificación, cada una de las actividades de aprendizaje.
mencionar las instrucciones o las explicaciones que se entregan para que los estudiantes realicen la actividad, si utiliza recursos, describa qué recursos. Ya al final, cuando ustedes tengan que hacer el trabajo final, sí van a tener que adjuntarlos, ahora no es necesario. También escribir las preguntas que tú vas a realizar durante la clase, qué preguntas vas a realizar, ya sea en el inicio y en el cierre, ¿ya? Si incluiste, ¿no es cierto?, algún objetivo relacionado con lo transversal, es decir, algún objetivo actitudinal, ya que hayas trabajado durante la clase. No es obligación, solamente si es que tú piensas en trabajar o desarrollar este objetivo, sino de lo contrario, no es necesario, ¿ya? Y de esa manera, yo quiero que con esos criterios ustedes revisen su inicio y su cierre de clase. Y con eso ya estaríamos listos para que ustedes lo presenten para el día lunes. ¿Ya? Así es que es eso. Yo ahora, bueno, ahí ustedes se organizan, hagan su clasecita, como les digo, o sea, su diseño, su planificación, en este caso de inicio y cierre. Si ustedes quieren avanzar con el desarrollo, ningún problema, pero yo sé que el desarrollo lleva más tiempo, ¿ya? Porque ahí tienes que cuadrar más cosas. Tienes que cuadrar que todas las actividades te calcen o te lleven al objetivo. Si van a incluir algo actitudinal también, no es obligación, pero si lo quieren incluir, también lo pueden incluir, ¿ya? Y lo que sí en el inicio y en el cierre, ser específico con las estrategias, con las técnicas que vas a utilizar de enseñanza, ¿ya? ¿Cómo vas a iniciar esa clase? ¿Cómo la vas a terminar? Tener claro eso, y después va a venir el desarrollo ya más ampliado para lo que va a ser el trabajo final, incluyendo todo lo que son los insumos agregados, todos los anexos. Si usaste una guía, si usaste alguna autoevaluación, si usaste un ticket de salida, por ejemplo, ya eso va a tener que ir anexado en la parte final del trabajo, ¿ya? Pero ahora para el avance, solamente inicio, cierre, no necesitas adjuntar todavía material. ¿Alguna consulta, alguna duda? Porque ya con esto voy a dar por finalizada la clase para que si necesitan organizarse lo hagan, ¿ya? Y como les decía, eso es básicamente, entonces no se olviden del avance. Les voy a pedir que el avance me lo envíen por correo nomás, porque con el Cibeduc, como les dije al inicio, he tenido hartos problemas, así es que por correo para mí es mucho más fácil poder ir revisando. De hecho, las notas de los trabajos anteriores todavía no las subo, pretendo subirla mañana, a ver si me deja la plataforma de nuevo volver a avanzar, a subir, ¿ya? Así es que eso, chiquillos, ¿ninguna consulta? ¿No? Bien. No, profe. Ya. Entonces estamos